Bueno, palabras de mujer empoderadas para florecer. Pero, ¿por qué tu historia tiene un mensaje de empoderamiento? Quiero saber. Bueno, digamos que una de las definiciones de empoderar es dar los medios para lograr algo. Por ejemplo, ser más exitoso o ser más fuerte. Y yo creo que Dios hizo eso en mi vida. Eso fue lo que hizo Dios, empoderarme con una palabra de Santiago 16:1, 16 del 1 al 2. Y la voy a leer para que textualmente. Y es Santiago 1 del 2 al 6, lo confirmo. Y entendí que Dios me quería empoderar por esto. Son los altibajos los que nos impulsan y nos llevan a un nuevo nivel. Esa palabra Dios me la dio en ese momento. La vi en una predicación de Es la una- pastora Rocío Corson, de su presidencia, y me empoderó mucho. También me empoderó que las tormentas o situaciones difíciles que yo veía muy lejos llegaron a mí. Las veía en otras personas, veía otros testimonios, pero nunca pensé que llegara a pasarme una historia tan difícil de salud y mucho menos que el embarazo iba a ser difícil. Cuando siempre lo soñé, siempre quise tener hijos, siempre quise ser mamá. De hecho, decía, quiero tener tres. Ahorita, pues, no sé, digamos que obviamente sí es la voluntad de Dios, pero hay quiero que tener ser más, prudentes, pero ¿no? hay que seguir las instrucciones del médico y seguir todos los cuidados. Igual es muy reciente, ¿no? Entonces entendí que yo también podía vivir esas tormentas y salir adelante. Entonces me sentí muy empoderada, soy más fuerte en muchas cosas y puedo transmitir ese mensaje a más mujeres y a más personas que de pronto están viviendo esta situación difícil. Muy bien, gracias. Bueno, recuérdanos ese top 5 de esas palabras que te fortalecieron en esa prueba tan grande. La Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios es una Biblia muy especial que mi esposo me regaló antes de casarnos, unos meses antes de casarnos, y pues esa ha sido mi fortaleza, la palabra de Dios y todos los mensajes que tiene esa edición especial para la mujer. Pero también recomendada. Tu ejemplo de mamá luchadora, que no se rinde, que siempre ora, que siempre, así hay momentos difíciles, porque en la vida uno pasa muchos momentos difíciles, siempre se fortalece con fe. Y tú, cuando estuve en ese proceso, me diste diferentes palabras. Entraba mi hermano y me mandabas una palabra. Entraba mi hermana Isa y tú me mandabas una palabra. Entraba mi papá y me mandabas otra palabra. Y toda la familia siempre llevaba con una palabra de Dios y un versículo de la Biblia, que en ese momento tal vez yo no lo entendía mucho porque estaba desesperada, estaba muy adolorida, pero en su momento lo entendí y por eso les pedí, les dije, recuérdenme esas palabras que me dieron en ese momento. Y yo las anoté y se las voy a leer porque son muy lindas para que también ustedes las anoten y las tengan en cuenta. Y bueno, vamos a empezar con ese top 5. Sí, recordando que la palabra tiene poder. Ujú. Y cuando uno la menciona con fe, se cumple. Entonces, la primera es Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esa es. Número 2, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, que me sirvió mucho para salir de la UCI, porque da mucho miedo estar en una UCI y pues uno se vuelve cobarde en esos momentos y esta palabra me ayudó. La tercera, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo merece elogio, en esto meditad. Y aquí hago una pausa para contarles que uno no creería que esto pasa, pero a las mamás que les da preeclampsia severa, o en mi caso, a mí me pasó con la hipertensión, la mente se vuelve débil. Entonces hay temas de salud mental. Uno pierde el control de la mente, aunque no lo crean, y es muy difícil volver a recuperarlo. Entonces, para volver a llegar como a su estado natural,
tuve que orar mucho y pues yo, digamos que pensaba cosas, le decía a mis papás como me siento rara, estoy pensando cosas diferentes, creo que me van a robar el bebé. Eran Escuchaba voces. escuchaba voces porque sufrí también trastorno auditivo por la misma hipertensión. Entonces escuchaba 3 veces más duras las cosas. Me imaginaba historias feas, o sea, como que tenía pensamientos feos y me sentía triste, me sentía deprimida, me sentía aburrida, como que ahí se iba a acabar mi historia y no iba a pasar nada más. Entonces, este versículo me ayudó mucho para salir de esa enfermedad mental, porque sí fue un momento de enfermedad, fue corto, pero sí luché mucho con eso, oré mucho y pues pedí mucha fortaleza a Dios con esta palabra. La número 4, Eclesiastés 3 del 1 al 9, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de llorar y tiempo de reír. Esa palabra también me ayudó mucho porque al inicio, cuando supe que estaba enferma y que el bebé tenía que nacer, tuve un poco de rebeldía, un poco de que no aceptaba lo que me estaba pasando. Se volvió terca. Entonces fui terca, de pronto peleaba también un poco con la gente, con los médicos, no aceptaba como las instrucciones y quería que ya salir de la clínica, quería que ya todo pasara y ya llevarme a mi bebé a mi casa, pero ahí entendí que todo tiene un tiempo y una hora. Y la última, la número 5, que no es porque sea menos importante, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra siempre la he tenido en mi vida y en este momento también me sirvió mucho para superar todas las pruebas. Si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero si permanecemos, porque lo podemos decir como una frase, pero hay que permanecer en Cristo, hay que permanecer en esa intimidad y ser íntegros delante del altar. Pero también tenemos que dar una recomendación muy especial, y es que a todas las personas, especialmente a las mujeres que han sufrido de preeclampsia, que han sufrido de lo que mi hija les está contando, no les estamos diciendo que no deben acudir al médico, que no deben acudir al el especialista. Al contrario, tenemos que contar, tenemos que decir, nos sentimos así, estamos tristes, tenemos temor, tenemos dificultad, no puedo respirar porque también afecta el corazón. Entonces nos llenamos de temor, pero también eso que nosotros escondemos nos enferma el alma. Así que hay que contar, hay que acudir a los especialistas, hay que escuchar y debemos contar cómo nos sentimos. Claro, y Que eso es muy importante. estaba un poco rebelde, pero ya cuando logré llegar a mi estado natural, ya obviamente seguía las instrucciones, atendía todas las recomendaciones del médico y por eso fue que pude salir de la clínica. Bueno, yo quisiera saber cómo hiciste para superar este proceso, esta prueba. Qué te alimentó? Bueno, digamos que aún sigo superando el proceso porque sigo en seguimiento médico, con las recomendaciones médicas, cuidándome mucho en la alimentación, porque luego de una preeclampsia severa queda mucho tema de hipertensión, de diabetes y de otras condiciones médicas, pero vamos muy bien, con la ayuda de Dios y con la ayuda de toda la familia y de todas las personas que me quieren. Y bueno, algo que me ayudó mucho a salir sobre todo del momento más crítico que fue cuando estaba hospitalizada en la clínica y en la UCI. eh, yo quería salir ya y todos los días le preguntaba a la ginecóloga, ¿ya puedo salir? ¿Ya puedo salir? No, nada, no te baja la tensión. ¿Puedo ir a ver al bebé? No, tampoco puedes porque con la tensión alta no puedes bajar a ver al bebé. Entonces mi ansiedad era salir ya de la clínica. Una noche mi esposo llegó y decidió decir, me voy a quedar contigo, voy a quedarme estos días, estas noches contigo. Eso me ayudó mucho, la compañía de mi esposo, que se quedara ahí porque yo pues era muy miedosa, los ruidos, todo el tema de estar sola, no me gusta la soledad. Entonces él me acompañó y me ayudó a recuperarme mucho mejor y en esa noche Dios nos habló a los dos, a mi esposo le dijo algo que ya en otro podcast les contará, pero a mí personalmente me puso en el corazón. ¿Cómo te habla Dios? Un pacto, porque Dios habla de muchas maneras, Así es. ¿sí? Audible,
o lo siento al corazón, corazón. Y lo que sentí en fue sueños. que quería que hiciéramos un pacto donde yo, cuando saliera de la clínica, dedicara 40 días seguidos a oración. Cada día orara por algo diferente, que fueran seguidos los días. Así estuviera enferma, si no me quisiera levantar, así me doliera la cirugía de la cesárea que tuve. Entonces, fue un compromiso que hicimos esa noche. Yo le dije: "Dios, no quiere decir que Él no ayude si uno no hace un pacto, un compromiso", pero así obró de esa manera ese día conmigo, Fue personal. y fue personal. Y lo que hice fue prometerle eso: yo voy a hacer 40 días seguidos de oración, salgo para salir de la clínica, pero quiero salir ya. Y eso fue así, y pues con mi esposo oramos, él se quedó unas noches conmigo, y como a la tercera noche que él ya se quedó, ya al otro día los médicos me dijeron: "Ya te bajó la tensión, ya te vamos a dar de alta". Y en ese momento yo no estaba pensando en salir de la clínica ni nada, y fue así, inesperado. Y Dios, en el momento que uno entrega todo, deja el control en sus manos, ahí es donde Él obra. Pero en la desesperación o en la rebeldía o en la rabia, obviamente no iba a pasar nada. Entonces ahí me dijeron: "Ya puedes salir", y pues cumplí mis 40 días de oración Pero seguidos. también, obra en la disciplina, ¿no? Sí, Porque eres disciplinada sí, y paso a paso. Y cada día, sí, yo sabía que tenía ahí una libretica, sí, ¿no? y yo anotaba mis oraciones, ahí las tengo en mi celular, que oraba cada día. Y el día 40 terminé con ayuno. Fue un ayuno muy especial que mi tía Gisela, a quien agradezco muchísimo, que me cuidó durante mi tiempo de recuperación de haber sido mamá. Estuvo muy pendiente de nosotros, y ella se preocupaba, y ella decía: "Pero ¿cómo vas a ayunar si no has terminado tu dieta? Eso es muy de las mamás que se cuidan, que tienen que alimentarse bien, no puedes ayunar". Pero yo le dije: "No, tía, tranquila, que yo lo puedo hacer". Y así fue que superé, sobre todo ese momento crítico que estaba en la clínica y estaba muy enferma y quería salir para poder estar con Tiago, poder cuidarlo Y como, para como para para los creyentes, el ayuno consiste en entrar en esa intimidad con Dios, ¿no? Eh, alimentar el alma. Nosotros, tomamos agua, pero no consumimos alimento y, hacemos adoración, adoración, con cánticos de alabanza, de adoración, y también vamos a la palabra, que es la verdad, es la que nos sostiene, y de esa manera fue que, Dios la levantó en esa fe y le dio las fuerzas físicas y espirituales para poder, salir el ejemplo de Jesús cuando ayunó 40 40 días días desierto para recibir su prueba. y 40 noches, donde fue tentado, y tomamos el ejemplo de ahí, de la palabra de Dios.